Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos y apuntes para un museo de Tomé. Les recuerdo que esto se enmarca dentro de un FNDR, Subvención Cultura, el 20 CU 0383 de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional de la región del Biobío. En esta ocasión nos acompaña una nueva invitada que es Claudia Arrizaga Quirós. Ella es licenciada en Artes Visuales, magíster en Arte y Patrimonio. Actualmente cursa el doctorado en Historia de la Universidad de Concepción y es la jefa de la unidad Archivo Fotográfico de la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. No, muchas gracias por su invitación. Bienvenida, Claudia. También contarles a quienes están viendo esta conversación que este proyecto tiene también una segunda bajada que va a consistir en que nuestras invitadas van a contestar un cuestionario y desarrollar un breve texto que posteriormente va a ser difundido principalmente dentro de la comunidad tomesina, para seguir, digamos, divulgando conocimiento en torno a la museística y a los diversos aspectos que interconectan este ámbito. Y para conversar esta conversación con Claudia, preguntarle primero qué impulsa la creación del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción y cuáles son sus objetivos. Bueno, mira, yo tengo una visión respecto de cuáles son los motivos de fondo que siempre impulsan la creación de una entidad, de una institución o de una cierta institucionalidad relacionada con la gestión del patrimonio. En el caso del archivo fotográfico, básicamente es la preexistencia de colecciones fotográficas, ¿no? En este caso, se trata de colecciones fotográficas que corresponden al periodo de la fotografía análoga y que se ajustan también al periodo, digamos, de fundación de la Universidad de Concepción, aunque en realidad vamos un poquitito más atrás en el tiempo porque el acervo que gestiona el archivo fotográfico lo podemos ubicar temporalmente dentro de un marco temporal que va desde fines del siglo XIX, yo diría hasta fines de los 90, ¿no? Algo hay de los inicios del siglo XXI, pero es en menor grado. Entonces, bueno, para cerrar un poco, toda institucionalidad vinculada a la gestión del patrimonio yo creo que básicamente nace como necesidad ante la presencia, en este caso, de colecciones documentales, exclusivamente, digamos, fotográficas. Algo de material audiovisual también gestionamos, pero el fuerte es fotografía análoga. Eso, por ahí partimos. ¿Qué ocurría con esos archivos antes de que se constituyera el archivo como tal, como institución dentro de la universidad? ¿Esas fotos estaban en caja, estaban dispersas dentro de las facultades? ¿Cómo era eso? Eso es lo habitual, ¿no? En particular, el archivo nace debido a la gestión de una colección fotográfica que se encontraba en Sala Chile, que para un poco contextualizar, Sala Chile es la sala histórica que se encuentra en el segundo piso de Biblioteca Central, ¿no? Ahí había un Cardex con aproximadamente 5.300 documentos fotográficos que estaban organizados en base a criterios fundamentalmente temáticos, ¿no? Carpetas que de alguna manera reseñaban así de forma general los contenidos que se encontraban ahí. Fue interesante porque además encontramos no solamente el típico soporte papel, ¿no? Sino que también habían unos formatos interesantes, más antiguos, como algunos ferrotipos, placas de vidrio, también habían otros formatos que no son estrictamente fotográficos, sino que más bien se utilizan en el campo como de la fotomecánica, como los clichés, que eran, digamos, los típicos formatos con los que se armaban las páginas de diario antiguamente, como para posteriormente poder imprimir esas páginas, etcétera. Era como un acervo bien misceláneo que estaba ahí, digamos, sin un tratamiento que de alguna manera garantizara su preservación, ¿no? Y su acceso controlado, porque era usual que se prestaran las carpetas, ahí quienes entraban a revisar, bueno, se llevaban lo que necesitaban y muchas veces eso no retornaba, ¿no? Entonces eso iba también como en detrimento de
de la protección de ese material. Y así comienza, digamos, a través de un proyecto interno en la universidad, una gestión, digamos, más sistemática y más ajustada a norma que permitió la creación del archivo fotográfico el año 2001. Y ese trabajo de recopilación continúa, o sea, es lo que ustedes hacen ahora también, ¿no? Bueno, De seguir... saltamos de 5.300 a más de 30.000 fotos, ¿no? Y esas fotos fueron, digamos, incorporándose al archivo a través de distintas dinámicas, ¿no? Una era la transferencia de material fotográfico que estaba en manos de las diferentes facultades o diferentes direcciones. También hay una línea que tiene que ver con donaciones y muy poquitito que tiene que ver, digamos, más bien con la lógica de compra, ¿no? Muy poquito. Pero en general así se fue nutriendo. Y al día de hoy no es pequeño el lugar, no es pequeño el acervo. Claudia, tú hablas de un acervo ya de más de 30.000 fotografías partiendo de 5.000, ya 6 veces más, esto ya es grande. ¿Cómo gestionan eso? ¿Cómo gestionan tanta documentación? ¿Cómo gestionan tantas fotografías en diversos formatos, como también lo mencionas? ¿Ahí qué dificultades tienen para... y qué necesidades también tienen respecto al capital humano, al capital tecnológico que requieren para poder funcionar como archivo? Sí, bueno, estas colecciones maravillosas funcionan un poco bajo la lógica que funcionaban, no sé si ustedes vieron esa película que se llamaba Gremlins, Sí. esos bichitos que cuando se mojaban empezaban a generar así una serie como de subproductos que eran otros bichitos como iguales o más complejos que ellos. Bueno, el archivo impone de alguna manera, o sea, que es como el dato humorístico en realidad, pero impone un desafío no menor a nivel técnico y de gestión, ¿no? Por un lado, yo diría que el primer desafío importante para el archivo fue entrar en un terreno poco conocido a nivel local, y que es un terreno disciplinar, ¿no? Que se relaciona estrictamente con la gestión de documentos, documentos no solo históricos, sino que con la gestión de documentación que se produce a raíz de la actividad natural de una institución, que en este caso es la universidad, ¿no? Y esa área disciplinar es la archivística. ¿Sí? Eso impuso como este desafío de poder ir perfeccionándonos en esa línea. Al día de hoy, digamos, yo por lo menos ya puedo dar cuenta de que hay un cierto nivel de preparación y conocimiento como archivista, y eso te lleva a modificar completamente tus preconceptos anteriores, ¿no? Entender lo que es un acervo documental, entender cuáles son sus características como intrínsecas, por un lado, también determinar cuáles son como los procedimientos, los métodos a partir de los cuales es necesario abordar esa documentación para no disgregarla ya no físicamente, sino que disgregarla, digamos, se puede decir conceptualmente, ¿no? Es un camino súper interesante la archivística, en términos metodológicos exige también la aplicación como de criterios que no son tan sencillos a veces, y ciertamente, bueno, eso va de la mano también con otro tipo de decisiones que en el fondo tienen que ver con el fin último, ¿no? De instalar procesos relacionados con la gestión de documentos de archivo, que es ver cómo tú finalmente encauzas la situación, por un lado, garantizando organización, garantizando preservación, pero también acceso, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de accesibilidad a la información, en este caso a la información contenida en este enorme fondo fotográfico que gestiona el archivo, que hay que aclarar de antemano, que cuando hablamos de información no solo hablamos de la imagen, ¿no? Sino que también hablamos del soporte. Ahí hay una serie de capas informativas que son súper importantes de abordar también en este proceso. Bueno, ¿cómo hacer accesible toda esta información? Ahí es donde también se vuelve a complejizar un poco el proceso, porque ya tenemos que vincularnos a otros procedimientos que no son estrictamente metodológicos o normativos, sino que también incorporan, digamos, aspectos de índole tecnológico, lo que significa que hay que habilitar, digamos, espacios de trabajo segmentados en función como de las fases o los procesos de trabajo que hay que aplicar, y por supuesto ahí en ese proceso de
como segmentación del proceso, nos encontramos con dilemas como tener que conservar el material, ¿verdad? Y eso supone un trabajo muy acucioso en términos de, bueno, cómo guardarlo para que no se siga deteriorando, necesitamos mobiliario especial, necesitamos un espacio especial que esté habilitado como con ciertas condiciones mínimas de control, de temperatura, humedad relativa, etcétera, que no son cosas ajenas a lo que ocurre o acontece en los depósitos de museos, ¿no? Y por otro lado, bueno, toda la tecnología que nos permite automatizar las colecciones y duplicar el problema, porque finalmente no tenemos solo 30.000 documentos físicos, sino que en la medida en que empezamos el proceso de automatización y creación de documentos digitales, empezamos a tener 11.000, 12.000, 13.000 documentos digitales o documentos electrónicos, cuando ya llegamos como al final del proceso, que también hay que conservar, y para eso necesitas repositorios, para eso necesitas actualizar procesos, ¿verdad? Trabajar procesos de migración que garanticen que el documento digital, matriz en este caso, se va a conservar con la misma acuciosidad y compromiso que se conserva el documento físico. Y en fin, eso en Claudia, términos... ¿y cómo todo ese trabajo archivístico, de qué modo lo acercan a la comunidad? No solo a la comunidad universitaria, que uno pensaría que es lo más próximo, ¿no? Sino, digo, a la ciudad o a la región. Sí, bueno, una de las Claudia, premisas... Claudia, Perdón. Claudia, disculpa que te interrumpa, es que un poco a raíz de la pregunta de David, que cómo es ese instante en que surge el interés del resguardo de este patrimonio, de estas colecciones, cómo fue la idea de que como solución a esa emergencia, digamos, surge un archivo y no un museo, que generalmente es el sentido común, porque en el fondo es museo, comunidad, un poco la raíz de lo que dice David. Bueno, lo que pasa es que yo creo que esta situación fue una situación excepcional, que además, dada como la pequeña escala que significó encontrar esta, no encontrar, porque estuvo siempre ahí, digamos, y estuvo custodiada a un nivel de resguardo que permitió que al día de hoy eso se pueda gestionar de mejor manera. Entonces, muy valioso como ese proceso, pero fue como un hallazgo, tampoco es justo decirle hallazgo, ¿eh? Sino que fue un encuentro a pequeña escala, ¿no? Entonces, frente a ese encuentro a pequeña escala, nos hicimos la pregunta acerca de, bueno, ¿cómo gestionar esto, no? ¿Cuáles son como las decisiones o mejores directrices que hay que tomar para proponer un proceso de mejora para esta colección sin correr el riesgo de finalmente complicarnos demasiado y no poder llegar a una solución como viable y concreta? Entonces ahí nos conectamos con el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, el CENFOTO, que ustedes deben haber escuchado también sobre esa entidad, que es súper importante desde el punto de vista de la gestión del patrimonio fotográfico específicamente. Entonces, la primera pregunta se la hicimos al CENFOTO, ¿no? ¿Cómo gestionar este material? Y ahí surgió una alianza súper virtuosa que nos permitió ser parte de los proyectos que estaba impulsando CENFOTO en ese minuto. Estamos hablando ya no del 2001, sino que yo diría que 2005, 2006, por ahí. Antes habíamos hecho un proceso de inventario, cosas así como muy elementales, desarrollando herramientas de esas características, pero luego ya cuando tuvimos la posibilidad de incorporarnos como parte de las instituciones favorecidas por CENFOTO, empezó como un proceso de instalación. Y siempre se pensó en la figura del archivo, ¿no? Porque CENFOTO básicamente siempre habló desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar del patrimonio fotográfico, bueno, y los archivos históricos eran como la figura, ¿no? ¿Por qué no se pensó en un museo? Bueno, básicamente por esto que te relato y porque creo que la noción de museo que en ese minuto nosotros manejábamos, en realidad como que remitía a una complejidad mucho mayor, o sea, una ignorancia, además una ignorancia supina respecto de lo que eso significaba. Yo creo que empecé a aproximarme a la complejidad que implica la proyección de un museo cuando estábamos en el magíster, ¿no, Gonzalo? Por ahí empezamos a acercarnos a lo que implica
ese proceso y sobre todo a darnos cuenta de que la museología, en ese momento en que estábamos estudiando, situaba como eje central del problema a los públicos, ¿no? A las audiencias, a los usuarios. Entonces era una cosa mucho más grande, mucho más compleja. Ahora, archivos dentro de los museos son, digamos, figuras muy, muy frecuentes, ¿no? Muy, muy frecuentes. En los centros culturales o en centros de, bueno, existen centros de documentación asociados a centros culturales muy importantes, como el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, Museo Histórico Nacional. Los archivos son siempre muy parias en ese sentido, básicamente porque, bueno, los documentos se producen de manera natural y todos producimos esa documentación, ¿no? Un museo, una biblioteca, un archivo, etc. Eso. Entre paréntesis, ¿cuántos años lleva el archivo? Muchos años, desde el 2001. Y se formalizó orgánicamente recién el año 2021. En enero del 2021, el archivo se incorpora como parte de la orgánica de la Pinacoteca, en realidad. ¿Sí? Hay dos unidades bien importantes, diría yo, hay otras, ¿no? Incorporadas a la Pinacoteca. Una que es la unidad de conservación y restauración de Pinacoteca, la unidad de archivo fotográfico, y hay otras entidades que están vinculadas pero que no se han levantado como unidad, cosa que yo estimo que es un tema pendiente. Claudia, comunidad, porque mencionaba el tema de la complejidad de un museo que tiene que vincularse con la comunidad, pero como archivo igual lo han hecho, de alguna u otra forma. ¿En qué formas han hecho esta vinculación con la comunidad? ¿Cómo se proyectan con la comunidad? ¿Cómo generan estos diálogos o trabajos conjuntos? Mira, yo también partiría situando de nuevo a las colecciones como un elemento básico, que en este caso, en el caso de las colecciones fotográficas, tiene un peso simbólico, y yo diría así como no solo simbólico, sino que hay una dimensión como metafórica y emocional muy fuerte instalada en ese tipo documental en particular. Entonces, la verdad es que como que las colecciones han sido en principio nuestras, o los fondos, los fondos fotográficos, vamos a hablar como corresponde. Los fondos fotográficos han sido, yo diré, el puntapié inicial para establecer estos procesos de vinculación, que parten de manera también muy natural, ¿no? O sea, el archivo siempre, desde que se inició, comienza a utilizar las redes sociales, pero también desde que se inició nos pareció súper importante este vínculo con entidades pares, ¿no? No solo de Santiago, sino que de Concepción. Hemos trabajado fuertemente con Concepción, con Contulmo en algún minuto, con Lota en un inicio, y eso también permite generar ciertas sinergias que van como amplificando el espectro de interés y el espectro de públicos que hemos logrado tener. Bueno, luego vienen los proyectos, ¿verdad? Proyectos como los fondos de cultura, a través de los cuales hemos podido dotar al archivo de mejor infraestructura, pero eso supone también un compromiso a nivel de difusión y de encuentro con las personas y con los agentes interesados en estos temas. Así hemos ido como consolidando estos procesos, pero ha habido un trabajo de a pie bien fuerte, y yo creo que eso tiene que ver un poco con las características del equipo que en algún minuto impulsó esto, el cual a mí me tocó liderar. Por el momento, digamos, como archivo fotográfico no tengo equipo, soy solo yo, pero hay un equipo súper virtuoso en la Pinacoteca, y siempre estamos como en un proceso de diálogo permanente porque entendemos que además todos nuestros saberes se cruzan, ¿no? Para mí eso es un tremendo regalo. Ese nodo que compone la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y los profesionales y las profesionales que trabajan ahí son un tremendo regalo para la universidad, de verdad. Claudia, investigación. ¿Cómo? Porque comentas también que no tienes equipo.
eres tú. Tal vez en algunos momentos has contado Sí, con equipos, de qué áreas son y cómo ellos también tributan a la investigación. sí. Y cómo el archivo en general ha tributado a la investigación, no solo a partir de lo que hay ahí, sino que también como a nivel regional. Cómo se Ujú. posiciona en la región este archivo, a pesar de que parte como un archivo de la universidad. Sí, fíjate que a medida que yo reflexiono sobre el archivo, y sobre todo sobre su origen, ¿no? Su genealogía, si lo podemos decir de esa manera, aunque es una palabra que está medio de moda, pero el archivo siempre, o sea, desde sus orígenes fue un tantillo díscolo, ¿no? Y díscolo porque básicamente quienes estábamos ahí dentro tuvimos la libertad de proponer una serie de cosas como para impulsar un poco una cierta línea editorial, ¿no? Esa libertad también nos permitió abrir las puertas para que ingresaran estudiantes de la misma universidad y de otras universidades igual. Recuerdo haber tenido un estudiante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, eh, a trabajar desde una mirada como interdisciplinaria, ¿no? En esa primera fase que es tan importante. Entonces ahí pasaron estudiantes de periodismo, estudiantes de antropología, estudiantes de historia, estudiantes de, espero que no se me quede, de geografía, en fin. Y eso permitió ir abriendo como una mirada respecto del potencial, no solo informativo, sino que el potencial formativo de las colecciones. ¿Sí? Eh, yo puedo mencionar algunos proyectos que creo que son como emblemáticos desde el punto de vista de un trabajo de corte más investigativo, ¿no? Por un lado, un trabajo que desarrollamos gracias a un proyecto Fondar con una colección bellísima de un fotógrafo de Curicó, don David Quiroz Villagra, en donde básicamente nos concentramos en la importancia de la formación de oficio de un fotógrafo de provincia que estuvo prácticamente toda su vida afincado allá, y que trabajó desde su estudio y que, dadas las circunstancias históricas en un determinado momento, pudo como establecer un vínculo con la comunidad que fue mutando en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo algunos pasajes de su vida como fotógrafo, fundamentalmente de la ciudad de Curicó, en donde él iba a fotografiar cumpleaños o casamientos, ¿verdad? Y él era uno más, era parte de ese proceso. Y eso, por ejemplo, se modifica drásticamente posterior al golpe de 1973, ¿no? Donde cambian las formas de relación, la sociedad de alguna manera se repliega, claramente se divide, ¿no? Y ya esas lógicas como más próximas eh, se modificaron, ¿no? Y don David da cuenta de eso. Otros detalles muy significativos que yo siempre lo cuento, nosotros descubrimos en una secuencia fotográfica de cumpleaños específicamente en qué momento exacto las piñatas aparecen en los cumpleaños chilenos, ¿no? Que era más o menos así como en la década de los 80, ya muy influenciados por programas de televisión como El Chavo del Ocho y todas esas cosas donde se veían como esas cosas exóticas que después se instalaron acá. Bueno, estoy hablando de cosas que son muy elementales, pero básicamente lo que nosotros quisimos observar, lo que investigamos, lo que se publicó en un libro súper interesante del Instituto de Estética de la Universidad Católica a propósito de un simposio internacional de estética que se hizo. Ahí calificó nuestro artículo, que fue un artículo a 4 o 5 manos, sobre el valor de la formación de oficio y cómo esa formación de oficio, que trabaja, digamos, en estas temáticas muy vinculadas al quehacer cotidiano de cualquier colectividad humana, también impone como ciertos alcances creativos y autorales por parte de un fotógrafo que es particularmente curioso y comprometido con su trabajo, por ejemplo. Eh, Eso, bueno, y otro tema que yo diría que caló hondo como investigación fue mi tesis de magíster, pues, compañero mío, que fue la investigación de la colección fotográfica de María Stalford, ¿no? Y ahí también se instala como una hipótesis que tiene que ver con que muchas veces organizar la documentación
fotográfica en este caso, te impone también estos descubrimientos, ¿no? Siempre dentro de los fondos, en este caso fotográfico, hay fondos que palpitan más fuerte que otros. Y cuando esos fondos palpitan fuerte, porque te están como entregando información adicional a todo lo que tiene que ver con temas de índole metodológico y cuestiones más bien así como de organización y acceso. Con Stalford pasó eso, ¿no? Había una voz ahí pidiendo ser escuchada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que estabas mencionando en relación a la investigación, yo creo que la investigación es una forma de activar los archivos, como hablábamos recién. Los archivos contienen conocimiento, contienen historia, etcétera, pero, digamos, para poder desplegar todo ese potencial es necesario activarlos, y activarlos, por ejemplo, a través de la investigación o, por ejemplo, de la práctica artística. La práctica artística contemporánea hace mucho uso de los archivos fotográficos, entre otros. Sí, sí, y no solo las prácticas artísticas, yo diría que luego del estallido social fue evidente que los archivos además de alguna manera emergen como un elemento central dentro de los procesos sociales, ¿verdad? Y los procesos de legitimación de distintos aspectos del feminismo, ¿verdad? De lo que tiene que ver con también temas vinculados a las comunidades en sus diversas expresiones. Habían procesos muy fuertes de demanda específicamente instalado desde esas visiones de orden comunitario, ¿no? Hay una línea bellísima de la archivística que se llama archivística comunitaria, de la cual, digamos, tenemos un representante súper importante en la formación dentro como de esta línea, que es Claudio Ogas Bilbao. Claudio era el director del archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, pero Claudio ahora está afuera también haciendo su doctorado, ¿no? Está en Inglaterra. Esta idea como de que los territorios y las comunidades que habitan esos territorios también establecen un poco esos marcos de referencia propios a partir de la revisión de sus propios archivos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos también, el trabajo que se hizo en la Aurora de Chile. Me imagino que ustedes también están levantando como líneas de trabajo también allá en Tomé, en esa dirección. Entonces, la verdad es que los archivos en términos de significación son ultra polisémicos. O sea, Claudia, dígame. es que veo que estamos llegando un poco a la hora. Sí. Y me gustaría un poco que manifestara de alguna forma que acerca de la importancia de los archivos, sobre todo a la luz que, por ejemplo, en Tomé estamos como dando un puntapié con este tipo de ejercicio al debate de la constitución de una biblioteca más en serio en Tomé. En Tomé hay una biblioteca que funciona en una casa hace muchos años, de una forma bien precaria, y claro, hay voces hace tiempo que hablan de que Tomé también debería tener un archivo, un museo para que hablar, en esa estamos. Entonces, un poco como cerrando la conversación, si los chiquillos no tienen alguna otra pregunta, ¿cuál es la importancia que reviste un archivo? Mira, yo creo que los archivos, voy a utilizar este término, no sé si es el más adecuado, pero son agentes fundamentales para profundizar estos ejercicios de autorreconocimiento, autorreconocimiento a nivel, digamos, a nivel como local, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que a nivel comunal, Tomé, Penco, bueno, en fin, son espacios cargados de una experiencia vital que hasta el día de hoy reverbera, ¿no? Y en ese sentido yo diría que los archivos son agentes activadores de, no sé si es activadores la palabra, pero yo diría que son de alguna manera agentes que refrendan como ese derecho a la
no quiero sonar tan radical, pero hay un nivel de autodeterminación que está instalado en los archivos. Esa autodeterminación te permite revisar tu pasado, ¿no? Pero revisarlo con el interés de ver, bueno, cómo vamos en el presente, cómo hemos ido profundizando aquello que fuimos, y cómo eso ha determinado lo que somos actualmente, ¿no? Nosotros sabemos que en el caso de Tomé y de Penco, esta lógica, por ejemplo, del paternalismo industrial, que estuvo instalado no solamente ahí, sino que en Lota, bueno, en Coronel, en otros lugares, deja una huella profunda, ¿no? Porque además esa huella profunda está como conformada de una multiplicidad de imaginarios que son sumamente potentes. Entonces es muy difícil optar por el olvido. Y yo diría que de alguna manera los archivos son agentes activadores de esas memorias, pero sobre todo de esas identidades muchas veces confusas, problemáticas, confrontadas, etcétera, pero que están ahí, ¿no? Que están como ebulliendo. Y yo diría que todo aquello que supone una huella de ese pasado, sobre todo en términos documentales, es un mecanismo o un agente de interpelación, tal vez es la forma que me parece más adecuada usar, como un agente de interpelación súper necesario para ordenar un poco la cancha, ¿no? En un momento histórico en que nosotros estamos en una reflexión profunda también y compleja sobre cómo queremos establecer un devenir no solo personal, sino que colectivo también, respecto de estos lugares que habitamos, ¿no? Que no solo son geográficos o evidencias materiales, sino que tienen como también esa dimensión simbólica que nos permite soñar un mejor lugar donde vivir. Y en ese sentido los archivos tienen una fuerza política tremenda. Eso es lo que se me ocurre decir. La importancia de la fuente primaria para pensar en el Sí. futuro. Sí, pues. Muchísimas gracias, Claudia. En esta ocasión nos acompañó Claudia Rizaga Quirós, jefa de la unidad Archivo Fotográfico de la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en un próximo diálogo. Gracias, Claudia. Chao. Gracias a Chao, ustedes. muchas gracias. Chao, chao.